Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Quiero invitarte pues a que abramos la palabra. Dice la escritura: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces el mayordomo le dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Acabar no puedo, mendigar me da vergüenza. A su nombre, a su nombre. Mi amado hermano, mi amigo que está aquí, sentémonos por un momento. Dios nos ha dado a todos nos ha dado grandes bendiciones. Grandes bendiciones para que nosotros las administremos. Nadie ha venido a esta tierra sin bendición. Toda persona que ha nacido ha sido designada por Dios una bendición grande para ella. Pero entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que hemos hecho una mala mayordomía de las cosas que Dios nos ha dado, incluyendo nuestra vida, incluyendo nuestro cuerpo, incluyéndolo todo. Y miremos lo que dice la palabra acerca de ello en Lucas capítulo número 15. Aleluya. Dice la palabra en Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse a su nombre. Mira, mi amigo, mira, mi hermano, esta parábola precisamente nos habla de ello. Nos habla de Jesús, lleno de amor y misericordia, nos ha acercado a nuestro Padre Celestial. Pero muchos de nosotros tal vez actuamos como ese hijo pródigo.
Vinimos a esta tierra con mucha bendición de parte de Dios. Dios tenía preparado lo mejor para nosotros y de hecho nos dio lo mejor a todos nosotros. Pero algún día ese hijo pródigo, ese hombre, esa mujer, quiso vivir apartado de su padre. Quiso vivir apartado de Dios. Este hijo pródigo, cuando recibió la herencia, se fue y dijo: voy a vivir lejos de mi padre. Eso le pasa a la mayoría de los hombres y mujeres en la tierra. Ok, Dios me ha dado salud, Dios me ha dado vida, Dios me ha dado un hogar, Dios me ha dado una familia, Dios me ha dado esto, Dios me ha dado sabiduría, Dios me ha dado dinero, Dios me ha dado aquello y lo otro. Entonces no hay que buscarlo. Viviré alejado de Dios. Y cuando necesite a Dios, entonces estará el brujo, estará el hechicero, estará la religión, estarán las veladoras, estará lo que sea para pedirle a Dios. Qué engaño tan grande. Eso es vivir alejado de Dios. Y este hijo pródigo se fue y vivió alejado de su padre. Su padre era rico. Dios es rico en misericordia. Dios es rico en poder. Dios es rico en dones espirituales. Dios es rico en toda dádiva. Nada más y nada menos que Dios es llamado Jehová Jireh, Dios proveedor, el que lo provee todo. A su nombre. Pero cuando este hijo pródigo decidió alejarse, decidió vivir alejado de Dios, de su padre, dice la palabra que se fue y vivió perdidamente. Alejado de Dios, el hombre vive perdidamente. El diablo lo engaña. El diablo le dice que el adulterio vale la pena. El diablo le dice que mentir es bueno. El diablo le dice que engañar también. El diablo le dice que ser violento vale. El diablo le dice: haga y deshaga, haga lo que quieras, le dice el diablo. Y el hombre apartado de Dios lo hace. Así vivió este hijo pródigo. Dice la palabra que vivió perdidamente, que se fue a vivir apartado de él y vivió perdidamente. Pero dice la palabra del Señor que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Escúchelo bien. Esa es la situación del hombre. Esa es la situación de cualquier hombre sobre la faz de la tierra o cualquier mujer sobre la faz de la tierra, que viviendo apartado de Dios comenzará a faltarle todo. Comenzará a faltarle el amor, comenzará a faltarle la paz, comenzará a faltarle las dádivas espirituales, materiales, lo que llena el alma, lo que llena el cuerpo, lo que llena la vida, comenzará a faltarle. Y este joven le pasó lo mismo. Le comenzó a faltar todo. Le comenzó a faltar la salud. Comenzó a sentirse enfermo. Comenzó a sentirse abatido. Así hay muchas personas hoy día que por vivir apartadas de Dios les falta muchas, pero muchas cosas. Su salud, su paz, su vida. Han entrado en depresión, han entrado en angustia. Sienten a veces que hasta el aire mismo que Dios lo da para que vivamos les falta. Así es el hombre que está alejado de Dios. Muchas personas dicen: yo no estoy alejado de Dios porque yo tengo a Dios. Yo tengo al Señor. Mire, aquí lo tengo. Chuchito lindo. Pero engañan, mienten, hacen y deshacen y besan una imagen. Y le dan besos todos los días. ¿Sabe qué es ser eso? Eso es vivir una vida alejada de Dios. Porque Dios no quiere que usted lo adore en la forma, sino que usted lo adore
en la esencia. Dios no quiere que usted lo ame como en su forma, si es alto, si es grande, si es gordo, si es bajo. No, Dios quiere que usted lo ame por lo que Él es y lo que Él representa para ti. Esa es la forma de estar cerca de Dios. Yo no estoy cerca de Dios cuando me consigo una foto y me dicen este es Dios. Yo no estoy cerca de Dios cuando me consigo una imagen y me dicen este es Dios, guárdelo para que esté cerca de Él. Eso no es estar cerca de Dios, eso es estar lejos de Dios, kilómetros de Dios. Yo estoy cerca de Dios cuando entiendo la voz de Dios, cuando cojo la palabra de Dios, cuando cojo la Biblia y recibo las ordenanzas de Dios, cuando entiendo cuál es la voluntad de Él para mi vida. Yo estoy cerca de Dios cuando me interesa saber qué es lo que le agrada a Dios y tengo que hacer lo que le agrada a Dios. Cuando me pongo de acuerdo con el que me creó, estoy cerca de Dios. Aleluya. Yo estoy cerca de Dios cuando me interesa el consejo de Dios. Yo estoy cerca de Dios cuando me interesa la palabra de Dios. Yo estoy cerca de Dios cuando detesto el pecado y amo lo que el Señor ama. ¿Y cómo conozco lo que el Señor ama? Leyendo la palabra de Dios. La Biblia me enseña lo que Dios ama. A su nombre, a su nombre. Eso es estar cerca de Dios. Pero este joven se fue y vivió apartadamente. Y cuando la gente vive apartada de Dios y por allá tiene una ligera idea de lo que es Dios, pero no entienden quién es Dios, viven perdidamente. Y viven perdidamente porque la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia dice que el que camina con el Señor verá la luz de Cristo todos los días y su camino será alumbrado todos los días de su vida. Alaba lo que Él vive. Aleluya. Y a este joven le comenzó a faltar todo. Asimismo, a muchas personas les falta todo. Yo conozco muchas personas con mucho dinero y que están anhelando morir. No tienen sentido a la vida. Yo conozco muchas personas que tienen dinero y ni siquiera pueden disfrutar de su hogar, de su familia. Escúchelo bien. ¿Sabes por qué? Porque han vivido apartados de Dios. Escuché la entrevista a un narcotraficante que cogieron en Cuba hace varios años atrás y lo llevaban para Estados Unidos extraditado. El hombre dijo en su entrevista que tenía muchas cosas en la vida, que tenía tantas cosas que él no sabía ni siquiera qué tenía. En propiedades, en aviones, en barcos, muchas cosas tenía. Y le dijo el periodista: si Dios te dijera hoy que tienes derecho a una petición, ¿qué le pedirías a Dios? Y le dijo: yo le pediría a Dios que me deje estar un día con mi familia, recibiendo el amor de mis hijos y dándole amor a mis hijos y a mi esposa. Qué duro esto. Estaba hablando un hombre súper, ultra, mega millonario que no tenía paz. Le estaba faltando todo en su vida. Parece que lo tenía todo, pero le faltaba todo. Era un desposeído de la vida. Tenía tantos faltantes que lo único que le podía pedir a Dios era un día con sus hijos, un día con su familia. Mi amigo, mi amiga, esa es la condición del hombre que está alejado de Dios. Esa es la condición del hombre que va y vive apartadamente.
Pero cuando uno pasa esta situación, cuando el hombre pasa esta situación, le pasa lo del hijo pródigo. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Dice en el versículo 15: fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Voy a explicar un contexto histórico que es muy importante que lo entendamos. En los tiempos de Jesús, para los judíos, el cerdo, escúchelo bien, estoy hablando históricamente, un contexto histórico dentro de este pasaje bíblico. Para los judíos, el cerdo era un animal inmundo. El que comía cerdo era considerado inmundo. Por tanto, cuidar cerdos era el oficio más degradante del hombre en ese tiempo. No estoy hablando ahora. Aclaro, estoy hablando del contexto histórico. Estoy hablando de allá, de ese tiempo. Estoy hablando de esa cultura. Estoy hablando de ese momento histórico en una situación geográfica muy diferente y social y cultural muy diferente. Allá en ese momento, apacentar cerdos era casi que era una vergüenza social para cualquier hombre. Era la peor condición que el hombre podía tener. Escúchelo bien. Y este hombre, cuando vivió apartado de su padre, que representa a Dios, este hombre tuvo que llegar a la condición más baja, ir, y anhelaba. Dice la palabra que se fue a apacentar cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Cómo sería la situación tan difícil? ¿Qué situación tan paupérrima? ¿Qué situación tan dura estaba viviendo este joven? Tenía el oficio más degradante y además quería comer las algarrobas que lo daban a los cerdos. La comida de los cerdos la quería comer, pero ni siquiera le daban esa comida. ¿A qué condición había llegado después de ser un joven rico? Después de ser un joven que tenía una herencia incalculable. Mi amigo, mi amiga, esa es la situación del hombre actual. El mismo diablo se encarga de apartar al hombre de Dios, de sacarlo del contexto divino y llevarlo a que viva perdidamente, y después le comienza a faltar de todo y lo lleva a la condición más paupérrima en la vida. Pero hubo algo que pasó en este joven, como hay algo que puede pasar en tu vida. Algo pasó en este joven cuando dice la palabra que volvió en sí. Quiere decir que por un momento su mente se extravió. Su mente se desconectó de sus sentidos y vivió enajenado de la realidad. Vivió apartado de la realidad. Algo pasó en este joven. Pero dice la palabra que en un momento volvió en sí. Y cuando volvió en sí, cuando se encontró consigo mismo, se acordó quién era. Que era el hijo de un hombre muy rico. Mi amigo que está aquí, tengo una gran noticia para ti. Hoy el Espíritu de Dios va a quitar una venda espiritual que hay en ti y vas a volver en sí. Y vas a entender que eres un hijo de Dios, que fuiste puesto aquí en esta tierra para ser un verdadero hijo de Dios. Y tienes un Padre rico, un Padre amoroso, un Padre misericordioso, un Padre glorioso que te quiere bendecir. Alábalo que Él vive. Alábalo a Él que Él vive. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Y dice la palabra del Señor, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. A su nombre. Esa fue la salida más propicia de ese joven. Ese joven algún día recapituló su vida, recapacitó por lo que había hecho, se dio cuenta que le había fallado a su padre, se dio cuenta de dónde venía, se dio cuenta que tenía una familia poderosa, una familia rica, y que allá podía comer todos los manjares, y solamente pudo decir: iré, volveré, pero tengo que volver diciendo: he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué quiere decir esto? Que ese joven, cuando encontró otra vez la realidad de su vida, se dio cuenta de dónde venía, y lo único que le servía era arrepentirse y convertirse de verdad. Es lo mismo que Dios te dice hoy a ti. Lo único que salva al hombre de la esclavitud del pecado y de las situaciones paupérrimas en que el diablo lo puede meter por el mismo pecado en que lo lleva, es Jesús de Nazaret. El único que lo puede transformar es Jesucristo de Nazaret. El único que puede hacer que este hombre vuelva en sí es el Dios de la gloria. Y el único que puede bendecirte es el Señor, en el momento en que tú entiendas tres cosas importantes. A su nombre. A su nombre. En el momento en que entiendas tres cosas importantes, tienes un Padre celestial que lo has dejado a un lado. Tienes un Dios que te ama profundamente, porque Jesús ama profundamente al pecador, pero odia y repudia profundamente el pecado. Tienes a un Dios poderoso que ha estado siempre al lado tuyo, tratando de hablarte, tratando de exhortarte para que vuelvas en sí y pienses lo que has dejado. Has dejado a un Dios poderoso, has dejado a un Dios amoroso, has dejado a un lado las enseñanzas de Jesús, has dejado a un lado a ese Dios maravilloso por irte detrás del pecado, por irte detrás del adulterio, por irte detrás del engaño, por irte detrás de las falacias, por irte detrás de un mundo perverso. Has tomado caminos equivocados y has dejado a ese Dios. Solo que hay algo importante: Jesús está esperando que tú también le reconozcas como este hijo pródigo, que has pecado contra él, que le has fallado al Dios de la gloria y que quieres volver a él arrepentido. Alábalo que él vive, alábalo a él que él vive. Aleluya. Porque la Biblia dice: arrepentidos y convertidos, dice el Señor, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Puedes estar viviendo la situación más difícil, puedes estar atravesando las crisis más grandes en tu vida, pero hay una salida, hay una salida a ese caso, y la única salida te la presenta Cristo Jesús. Es arrepentirse y convertirse al Señor. Es reconocer que le has fallado a Dios, es reconocer que has vivido una vida alejado de Dios, es reconocer que has pecado en tu vida y que estás arrepentido y quieres ahora escuchar atentamente el consejo de Dios para llevarlo a tu corazón y con una convicción férrea vivir de aquí para adelante como un verdadero hijo de Dios. Es lo único que te sirve, es lo único que puedes hacer en tu vida para que te vaya bien en estos días y de aquí para adelante. Alábalo que él vive, alábalo a él que él vive. Aleluya. El Señor Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos, no le interesa ahora lo que tú hayas hecho, le interesa lo que tú quieras hacer. Este joven dijo: iré a mi padre y le diré: ya no soy digno de ser llamado. Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali.
calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.